Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Si analizamos la Biblia, lógicamente, es de esperarse que Deuteronomio aparezca en el resto del Antiguo Testamento. Como ya hemos dicho anteriormente, Deuteronomio significa segunda ley. Y ya sabemos que en Deuteronomio están registradas todas las leyes y estatutos bajo los cuales el pueblo de Israel debía vivir debido a sus transgresiones, incluidos los 10 mandamientos. En otras palabras, podemos decir que Deuteronomio era un compendio de las medidas de emergencia de Dios. Por lo tanto, es obvio que debiéramos encontrarlo presente en los escritos de los profetas. Así que hoy vamos a ver algunos detalles sobre el porqué de esto y qué tiene de relevante para nosotros hoy. Comencemos. En Deuteronomio 4, del 10 al 12, Moisés hace un recuento de cuando el pueblo se presenta por primera vez delante de Dios en el monte Sinaí para recibir su pacto. Él dice: el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que vive en la tierra, y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña, y allí permanecieron, mientras la montaña ardía en llamas cuando llegaba hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. Ahora escuchen bien lo que dice Moisés, que Dios le comunicó en esa ocasión. En el verso 13 dice: y el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y las ordenó que las pusiesen en práctica. Ahora, Moisés no está hablando aquí de 2 cosas separadas, sino de 2 cosas que son sinónimos. Porque hablar del antiguo pacto es hablar de los 10 mandamientos. O mejor dicho, el corazón del antiguo pacto son los 10 mandamientos. Y esta misma idea se repite más adelante en Deuteronomio 9 del 10 al 11. Cuando Moisés dice: allí el Señor me dio 2 tablas de piedra, en las que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña de en medio del fuego, el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto. Eso quiere decir que en la mente de todo israelita, el pacto del Sinaí, el cual se llama en el Nuevo Testamento el antiguo pacto o el primer pacto, son los 10 mandamientos. No había ninguna diferencia para ellos entre el pacto de Dios y los 10 mandamientos, porque para ellos el pacto eran los 10 mandamientos. Y eso Deuteronomio lo deja más que claro. Ahora, esto es bien importante, porque hay una relación bien estrecha entre el pacto de Dios y nuestra justificación. En otras palabras, el pacto es la promesa que Dios nos hace de que Él solucionará todo lo que el pecado nos quitó. O lo que es lo mismo, el pacto de Dios es su promesa de salvación. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Porque Jesús personificó el pacto de Dios para darnos la seguridad de nuestra salvación. Ahora, si el pueblo de Israel entendía que el pacto de Dios eran los 10 mandamientos, entonces, ¿cómo veían ellos el cumplimiento de la promesa de salvación? O lo que es lo mismo, ¿cómo ellos creían que eran justificados? Deuteronomio 6, del 24 al 25 dice: el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Ahora escucha, y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. Otras versiones dicen, seremos justificados.
Y yo te pregunto, ¿cómo creía Israel que sería justificado o hecho justo delante de Dios? ¿Por gracia o por obras? Y si ellos creían que eran justificados por obras o por obedecer fielmente todos los mandamientos, entonces ¿no sería lógico que constantemente estuvieran hablando o recordando la obediencia a los mandamientos? Ahora, supongamos que ellos en el desierto tenían nuestra misma infraestructura religiosa o eclesiástica. ¿De qué crees que predicaban sus pastores todos los sábados cuando hablaban de salvación? ¿De qué crees que trataban sus repasos de escuela sabática? Si tomaras uno de sus folletos de estudio trimestrales, ¿cuáles palabras crees que se repetirían con más frecuencia? ¿Obediencia o fe? ¿Mandamientos o gracia? ¿Qué te dice esto de la iglesia a la que tú perteneces hoy? ¿Cuánto se parece tu iglesia a la iglesia del desierto? Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero cuando nosotros enfatizamos la obediencia a los 10 mandamientos, es porque muy dentro nuestro todavía creemos que eso tiene algo que ver con nuestra justificación, aunque en teoría digamos lo contrario. Y esas son las consecuencias de vivir en el antiguo pacto. No hay una sola persona que viva en el nuevo pacto, que es Cristo, a la que se le tenga que estar enfatizando que sea obediente a los 10 mandamientos. Porque Cristo mismo, viviendo en ella, es el que hace todas las cosas. De la misma manera, no hay una evidencia mayor de que todavía seguimos viviendo en el antiguo pacto que creer que tenemos la responsabilidad ante Dios, ya sea como iglesia o como individuo, de recordarle, decirle o exigirle a los demás que tienen que obedecer los mandamientos de Dios. En Hebreos 8, del 10 al 12, Dios dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y yo te pregunto, ¿a qué día se refiere Dios? Según el mismo contexto, se refiere a los días en que Dios estuvo en el desierto con los padres de ellos mientras vivían en el antiguo pacto o el pacto del Sinaí. Y sigue diciendo Dios que después de aquellos días de vivir bajo el antiguo pacto, o después de aquellos días en que creían que Dios demandaba nuestra obediencia como requerimiento de su pacto o como una condición para cumplir su promesa de salvarnos, Él dice: pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y quiero enfatizar varias cosas de esta declaración de Dios sobre lo que conlleva el nuevo pacto o el pacto eterno de Dios. Primeramente, Dios pondrá sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Es Dios el que pone, no nosotros, no la iglesia, no la denominación religiosa a la que perteneces. Es Dios y solo Dios el que lleva a cabo la acción de poner en las personas lo que tienen que hacer. Y eso es vivir en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto eran los líderes religiosos, los ancianos, los padres o el hombre como sacerdote del hogar los que ponían en las demás personas que estaban por debajo de ellas lo que tenían y no tenían que hacer. Por lo general, esta acción se lleva a cabo mediante la manipulación, el temor, el control y la obligación. Pero rara vez, por no decir nunca, alguna de estas personas lo hacía bajo los principios de libertad y amor. Por otra parte, el hecho de que las leyes de Dios están puestas en el corazón de cada individuo, eso nos quita automáticamente toda potestad de juzgar a otros en cómo deben actuar o decidir. Porque según 1 Samuel 16:7, solo Dios puede mirar las intenciones del corazón. Eso quiere decir que yo no soy nadie para decir quién está obedeciendo la ley correctamente y quién no. Y mucho menos tengo potestad para determinar quién es parte o no del pueblo de Dios, basado en lo que yo creo que es obedecer la ley. En segundo lugar, en el nuevo pacto, todos somos pueblo y hay un solo Dios. Es por eso que nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos conocerán a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Es solamente en la mentalidad del antiguo pacto donde pensamos que algunos de nosotros somos más capacitados que otros debido a nuestros estudios y títulos teológicos. Y es por eso que creemos que aquellos que son más chicos
o que tienen menos años en la religión que nosotros no pueden enseñarnos nada. En cambio, en el nuevo pacto, el más chico tiene cosas que enseñarle al más grande, y el más grande tiene mucho que seguir aprendiendo de los más chicos o de aquellos que no tienen títulos teológicos ni son expertos en lenguajes bíblicos. Y yo te pregunto, ¿en qué se parece el nuevo pacto descrito en Hebreos 8, del 10 al 12, a lo dicho por Moisés en Deuteronomio 6, del 24 al 25? ¿Bajo qué principio vives en tu vida? ¿Bajo los principios del texto de Hebreos o bajo los principios del texto de Deuteronomio? ¿Cuáles son los principios que reinan en tu familia y en tu iglesia local? ¿Los principios del texto de Hebreos o los principios del texto de Deuteronomio? ¿Qué te dice esto sobre el pacto en el que estás viviendo? ¿Crees que vale la pena seguir viviendo a estas alturas bajo los principios del antiguo pacto? Lo más probable es que Pablo respondería a esta pregunta citando Gálatas 2, del 20 al 21. ¿Cómo la respondes tú? Como ya hemos visto, el contexto de Deuteronomio es el antiguo pacto. Y en la mentalidad israelita, la ley o los 10 mandamientos eran el pacto de Dios. Por lo tanto, la manera de obtener las promesas del pacto o la salvación era obedeciendo fielmente todos los mandamientos que Dios les dio. Es por eso que cuando vamos a la historia de los reyes de Israel, en los libros de Reyes y Crónicas, nos encontramos que los reyes fieles o aquellos que son descritos como que hacían lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, eran los que levantaban la obediencia a la ley y ponían por obras todo lo que la ley decía. Un ejemplo de esto es el rey Josías, quien comenzó a reinar en Judá con solo 8 años de edad. Y según lo registrado en Segunda de Reyes 22, 10 años más tarde, cuando escuchó por primera vez lo que decía el libro de la ley, que probablemente era el libro de Deuteronomio, inmediatamente rasgó sus vestidos. El rasgar sus vestidos o el rasgar los vestidos era por lo general una señal externa de dolor o de luto ante una noticia trágica o la muerte de un ser querido. Pero también era una señal de indignación ante una blasfemia o un pecado bien grande, como fue el caso de Caifás, que rasgó sus vestiduras ante la aparente blasfemia de Jesús. En el caso del rey Josías, nadie había muerto. Así que podemos asumir que no fue por luto que se rasgó los vestidos. En cambio, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que después de leer el libro de la ley, Josías quedó profundamente perturbado por la inseguridad de su salvación y la del pueblo, porque inmediatamente mandó a sacerdotes y a varias personas más a consultar a Dios sobre su estatus legal delante de él. Ahora, si nos ponemos a pensar en que para los israelitas la salvación o la justificación venía como resultado de obedecer perfectamente la ley, como dice Deuteronomio 6:25, entonces Josías tenía más que suficientes razones para rasgar sus vestidos y estar preocupado por su salvación y la del pueblo. De hecho, en el verso 13, aún sin tener todavía la respuesta de Dios, Josías declaró: sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Tanto el rey Josías como todo el pueblo en general creía en un Dios que no solo aborrece el pecado, sino que también aborrece al pecador o al transgresor de la ley. Por lo tanto, ante tales pecadores, Dios se enciende en ira, mandando maldiciones, calamidades y toda clase de mal para destruirlos, logrando con esto que los que queden vivos se arrepientan y vivan obedientes a sus leyes. Tanto así era la imagen que ellos tenían de Dios, que inmediatamente el rey Josías reunió en el templo a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, para leerles el libro del pacto. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Segunda de Reyes 23:3. Si siguen leyendo el capítulo 23 podrán ver todas las cosas que hizo Josías para aplacar la ira de Dios sobre ellos, al punto de quemar los huesos de los sacerdotes que ministraban en los altares de los lugares altos y mucho más. Sin embargo, el verso 26 dice: a pesar de esto, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá para todas las ofrendas que Manasés los había provocado.
Ahora, yo no sé si estás pensando, qué estás pensando de todo esto, pero a mí solo me viene a la mente una cita que está en el Camino a Cristo, capítulo 1, que dice: el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que estos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. Y yo te pregunto, el Dios que leemos en 2 de Reyes 22 y 23 dista mucho del Dios que Satanás quiere que creamos. ¿Acaso Josías no miraba a Dios con temor porque lo consideraba severo e implacable? ¿Acaso el Dios que trataba de aplacar Josías no tenía como principal atributo una justicia inexorable? ¿Sabes qué significan las palabras implacable e inexorable? ¿Acaso 2 de Reyes 23-26 no es una confirmación de que el Dios de Israel es ciertamente un Dios implacable y cuyo principal atributo es una justicia inexorable? La misma cita del Camino a Cristo que leí hace un momento termina diciendo: a fin de disipar esta densa sombra sobre el carácter de Dios, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Para el bonus de esta semana, te invito a analizar lo que Pablo dijo sobre la manera de alcanzar la justificación según el Antiguo Pacto, o cómo enseña Deuteronomio 6:25, por medio de la obediencia fiel a los mandamientos de Dios. Pablo dice en Romanos 9, del 30 al 32, ¿qué diremos a esto? Que por medio de la fe Dios ha hecho justos a los paganos, que no buscaban la justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos, o lo que es lo mismo, en sus propias obras. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, que es Cristo. Ahora, noten ustedes de qué manera la versión, la palabra, interpreta lo dicho por Pablo y dice: ¿qué concluir de todo esto? Pues que los no judíos, sin esforzarse en buscar la amistad de Dios, la han encontrado. Hablo de la amistad que se alcanza mediante la fe. En cambio, Israel, afanándose por cumplir una ley que debería llevar al restablecimiento de la amistad divina, ni siquiera consiguió cumplir la ley. Yo no sé qué tú piensas, pero en mi opinión no hay una forma de decirlo que sea más clara que esta. Y es que Pablo sabía mejor que todos nosotros la manera en que Israel veía la salvación, y esa manera era obedeciendo fielmente la ley o los 10 mandamientos, porque en sus mentes los 10 mandamientos eran el pacto de Dios. Es por eso que Deuteronomio, como libro de la ley que es, enfatiza tanto la obediencia a los mandamientos, porque por medio de la obediencia a ellos creían lograr el restablecimiento de la amistad divina, que es lo mismo que ser hecho recto o justo delante de Dios. Sin embargo, fíjense ustedes qué paradoja, porque dice Pablo que ellos, aunque ponían todo su esfuerzo en obedecer la ley para restablecer la amistad con Dios o ganarse su agrado de regreso, ni siquiera conseguían cumplir dicha ley. ¿Sabes por qué? Porque cumplir la ley no es obedecer mandamientos. Tampoco es abstenerse de pecar, y mucho menos es cuidarse de violar un decreto divino. Sino que, como dijo Pablo en Gálatas 5:14, toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumplir la ley es simplemente amar a los demás por encima de ti mismo. Porque la ley de renunciamiento por amor es la única ley de Dios que es eterna. En cambio, los 10 mandamientos son una medida de emergencia que Dios tuvo que darnos debido a nuestras transgresiones, para que de alguna manera comenzáramos a aprender y a experimentar el principio del amor desinteresado. Es por eso que Pablo en 2 de Corintios 3, del 7 al 11, dice que los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra y que son a la vez el antiguo pacto, son un ministerio de muerte y condenación cuya gloria estaba destinada a desaparecer para dar lugar a la gloria del nuevo pacto, la cual es muy superior porque trae justificación y vida. ¿Quiere decir esto que la ley está abolida o que la ley no sirve para nada? Como el mismo Pablo respondería, por supuesto que no. Sino que la ley o los 10 mandamientos son útiles en cumplir su función de tutor que nos lleva a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, Él nos redime de vivir esclavizados a la obediencia a esa ley. Gálatas 3 y 4.
O como dice Romanos 5:20 al 21, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, o sea, Cristo. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Espero de todo corazón que aprendamos que todos nosotros, en un momento dado de nuestras vidas, necesitamos un Deuteronomio, debido a nuestras transgresiones y a nuestra inmadurez para percibir a Dios como realmente es. Sin embargo, Deuteronomio, o lo que es lo mismo, la ley, nunca va a ser el lugar de permanencia en nuestras vidas, sino que el objetivo de Deuteronomio siempre va a ser preservarnos o guardarnos hasta que Cristo nazca en nuestros corazones. Y una vez que Cristo nazca en nosotros, Él mismo nos redime de vivir esclavizados a la obediencia de la ley y a su vez nos muestra que Dios no es autoritario, ni exigente, ni severo y mucho menos un Dios implacable, sino un papá que nos ama con locura y que no resiste la idea de vivir sin sus hijos por la eternidad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.